SER Podcast. Cuentan los historiadores que Teodomiro, varón aguerrido y de gran ingenio, viendo el escaso número de guerreros que le quedaban para la defensa de Orihuela, mandó a las mujeres que dejasen sueltos sus cabellos y, armándolas de lanzas, las colocó sobre las murallas detrás de la línea de los hombres. Acto continuo, resolvió solicitar del enemigo la paz en las mejores condiciones que le fuese posible para él y para los suyos. Abdelaziz firmó el pacto de capitulación. Toda la región quedó sometida a los musulmanes, pero las condiciones fueron muy favorables hasta el punto que cuando los musulmanes entraron en la ciudad y comprobaron que solo quedaban los siervos, las mujeres y los niños, sintieron gran pesar por haber otorgado condiciones tan beneficiosas. Pero lo pactado era pactado. La Cura Tudmir, el pacto de Teodomiro, se mantendría durante años. Continuamos en este programa especial que estamos haciendo desde el Teatro Circo en Orihuela, en Alicante, en la Comunidad Valenciana. Un programa que es el primero de la 16ª temporada de SER Historia. Ya teníamos ganas de retomar y volver un poco a la vorágine y a la rueda de programas y de salidas del mismo. Y lo hacemos ahora escuchando un fragmento de un documental, Las claves del pasado, de la televisión de Murcia, en donde se nos hablaba del tema al que vamos a dedicar los próximos minutos, ¿no? Ese pacto de Tudmir o pacto de Teodomiro del año 713, pues al poco, ¿no? de la invasión musulmana en el año 711, en dos años después, y que marca un poco la identidad. Antes hablábamos de esos elementos monumentales, ¿no? Que marcan un poco la singularidad, ¿no? Y la personalidad de una región, de una ciudad como Orihuela, y también esos elementos históricos intangibles, pero que perfilan un poco, ¿no? La forma de ser de las personas que viven ahora aquí. Manuel Culiáñez, bienvenido a SER Historia. Pues muchas gracias, es un placer estar con vosotros, sobre todo este año que la SER cumple 100 años. Claro que sí. Que estéis aquí en Orihuela es un gusto colaborar. Muchísimas gracias. Manuel Culiáñez es doctor en Historia Medieval, es historiador, perfecto conocedor del tema que vamos a tratar a continuación. Estamos hablando, ¿no?, de esos comienzos del siglo VIII. La invasión acaba de producirse en el 711. Bueno, no vamos a entrar a valorar que si entraron fácil, ¿no?, que si se les abrió las puertas o no es el caso, pero brevemente, Manuel, ¿cuál era el contexto histórico de aquella época con el mundo omeya y el mundo local, en donde se hace factible, ¿no?, la realización de este pacto, y luego entraremos a explicar un poco en qué consistía? Bueno, pues podemos ver dos cosas. La primera es que el reino visigodo estaba muy atomizado. Son muchos los nobles como Teodomiro, que era gardingo de Égica, uno de los reyes visigodos, que ejercen su poder en zonas autónomas. Entonces ese poder no puede contener lo que está viniendo por el norte de África, que es toda la expansión del Imperio Omeya, como tú comentabas, que llega y que se aprovecha de las propias disensiones internas de los visigodos para ganar una batalla y muy rápidamente acceder, por propia decisión militar y por las facilidades que encuentran, acceder a gran parte de la península ibérica. Siempre hemos pensado que el inicio es el 711, pero hay notas de Teodomiro que, por ejemplo, se sabe que debía de ser el que estaba al encargo de la flota de esta zona, y pues ya repelió algún intento de los musulmanes por acceder a un ataque marítimo, parece ser que a través del puerto de Santa Pola y esta zona. Entonces, ya esos primeros ataques, nos hablan de una ola que está viniendo, de un imperio en expansión. Y cuando un imperio se está expandiendo, o encuentra a alguien muy organizado
tarde o temprano arrasa. acaba entrando, claro, y arrasando como así fue, ¿no? ¿Qué es lo que dice el tratado, este tratado de Tuzmir, brevemente? Tú has publicado con la Universidad de Alicante, la Universidad de Alacant, recientemente, junto con Andrés Serrano, un libro, Frontera, Cautiverio y Cultura Material en la Orihuela bajo medieval, en donde imagino, ¿no?, también que haréis referencia a este tema y esa huella dejada, ¿no?, por las incursiones anteriores y posteriores a ese 711. Pero, ¿qué es lo que dice el tratado? Bueno, el tratado en su literalidad lo que hace es un pacto, es un tipo de pacto que está recogido en el Corán, es decir, que entra dentro, es el primer acto de derecho islámico en la península ibérica, y lo que hace es recoger pues diversas ciudades, pues, caso de Orihuela, caso de Mula, caso de Lorca, Alicante, Elche, una tal Begastri que pues si pudiera ser Cejín, siempre ha habido un poco ahí de controversia con eso. Una de las cosas que te iba a comentar, no está tampoco muy definido cuáles son las ciudades que aparecen en el... Unas están perfectamente identificadas y otras no, lo que hace cambiar, claro, un poco la propia geopolítica, ¿no? Lo que sí es cierto es que Teodomiro controlaba lo que sería desde Cartagena casi hasta Lorca, por ejemplo, hasta Valencia, que es la zona que abarca el pacto. Entonces, es un primer acto de derecho islámico, se respeta la religión y se establece una serie de tributos en trigo, en miel y otra serie de elementos de los cuales los, digamos, ciudadanos, es decir, la élite, porque recordemos que Teodomiro es un primus inter pares, es decir, es el primero entre los iguales de esta zona, es decir, ese es la parte alta de la sociedad. Ellos tienen que pagar una cantidad y los siervos la mitad, con lo cual entendemos que había un espacio para la esclavitud y para la servidumbre, que tiene mucha lógica con esa sociedad ya pasado el Imperio Romano, donde las formas del colonato y toda la decadencia del Imperio Romano ya empiezan a provocar los primeros surgimientos de lo que luego conoceremos como feudalismo, y ahí la servidumbre tiene una importancia esencial. Se recogen esas donaciones, se respeta la religión, y es un pacto que tiene una continuación en la crónica mozárabe del 754, habla de Atanagildo, el hijo de Teodomiro, pero no podemos saber si era hijo porque podía ser un primus inter pares, un igual al que han elegido, ¿no? Entonces ese proceso del pacto se conserva durante años. Por hacer un paralelismo, cuando en 1243 se firma el Tratado de Alcaraz y el Reino de Murcia pasa a ser primero de Castilla hasta la sentencia de Torrellas de 1305, sucede una cosa similar. Es decir, Alfonso X deja e inicia un periodo hasta la rebelión mudéjar de 1200. ¿En qué año? 1243. Es que has dicho 1943. Ay, perdón. Creo. Yo he entendido 1943. Me he venido al siglo XX. En ese momento, hasta 1264, hay un periodo que se llama de coexistencia, donde se permite a los musulmanes tener su madrasa, su mezquita, y se mantiene el último gobierno musulmán de Orihuela, que es la Bizarra y Samia, que es un gobierno muy curioso porque es un gobierno de poetas, que tiene relaciones exteriores con el norte de África y que hasta acuña moneda. Y se mantiene los primeros años, ya te digo, hasta esa revuelta de Mudéjar de 1264, funcionando bajo la tutela de Castilla. Es un protectorado. Entonces, es un poco similar porque los pactos y las conquistas, sabes tú, que uno no se levanta visigodo y al día siguiente es musulmán, sino que tiene un proceso de graduación. Sí. Y de hecho hay muchos medievalistas que piensan que la situación de los muladíes, de los musulmanes, de los cristianos que se quedan en territorio musulmán, y posteriormente de los mudéjares, es muy paralela. Porque empieza así, pero luego se deteriora hasta que en muchas zonas, por ejemplo aquí, los muladíes desaparecen. Además hay uno de los problemas, los historiadores hacemos historia a partir de documentos escritos, ¿no?
Y del pacto de Tudmir, que se firma en el 713, la copia más antigua creo que es del siglo XI, ¿no? Y luego ahí, bueno, creo que son 4 copias, ¿no? Las que hay hasta el siglo XIV, ¿no? Hay 4 copias hasta el XIV. Claro, estamos pensando, bueno, del siglo XI es muy antiguo, sí, ya, pero han pasado 400 años. Imagino que sería, vale, se conserva una del siglo XI, pero sería una copia fidedigna de otra que no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Sí. Porque hay diferencias entre esas copias. Hay diferencias entre esas copias y diferencias en las grafías, pero la esencia es la misma. Lo importante del pacto es que en Mérida, en Zaragoza, los musulmanes pactan, pero no se encuentra por escrito. O sea, esa es la originalidad del pacto de Teodomiro, en una zona además donde, bueno, pues luego posteriormente se establecen lo que le llaman las fuentes musulmanas yundíes, gente de Egipto, que encuentran mucha similitud entre el funcionamiento del río Segura y el Nilo. Y los cronistas árabes lo repiten una y otra vez, que funcionan de manera igual. Se inunda, esa inundación en las zonas cercanas provoca que los limos, que la riqueza del suelo sea mucho mayor, entonces se puede cultivar. O sea, esta gente trae su propia herencia material y humana y la incorpora porque ve un río que se le parece. Jesús, hemos sacado el tema de Egipto sin haberlo buscado, ¿eh? Siempre hablamos de Egipto y de León, Egipto y León. Así que ya lo tenemos justificado las dos. Buscaremos las dos partes. Esas ciudades, por ejemplo, tú puedes pensar, o un historiador, y Cartagena, ¿por qué no está en el pacto de Tudmir? Hay que pensar que Cartagena era territorio bizantino, los visigodos la aniquilan y de hecho cambian, la vía Augusta que baja ya no llega a Cartagena, llega hasta Lorca porque no es necesario. Y entonces son las ciudades que aparecen en el pacto. De hecho, aquí en Orihuela tenemos un patrimonio medioambiental maravilloso que es el Palmeral, que es un palmeral de origen árabe, que era una zona de paso entre los comercios, la zona de ganado, hacia Lorca, por esa vía Augusta que bajaba desde el norte, bueno, desde Cataluña, lo que era Cataluña, hacia. Sí. ¿Vale? ¿Qué recorrido tuvo este pacto? ¿Se llevó a cabo toda la firma de todos esos acuerdos? ¿Fue real? Se mantiene porque de hecho ya te digo que la crónica mozárabe del 754 habla de que después Atanagildo, el hijo, mantiene las condiciones y que, bueno, pues ese pacto se siguió activo y posteriormente ya los omeyas en un momento del Emirato quieren dejar su huella y como esta es una ciudad de muladíes, es decir, aquí se quedan visigodos, quedan cristianos, lo que hacen es fundar Murcia a partir de un campamento militar como nueva capital, como islamización total, ya un proceso de islamización total, y entonces Orihuela pierde pues esa capitalidad de la Cora de Tudmir y los privilegios asociados. ¿Qué sucede? Que evidentemente hablamos de un proceso de islamización que ya en el siglo X está absolutamente hecho. De hecho, hay zonas de la comarca donde en los cabezos, como había lagunas, había zonas lacustres que eran unas permanentes y otras temporales, se establecen hay establecimientos clánicos donde ha habido excavaciones arqueológicas en Benijófar, en Rojales, en Albatera, y son establecimientos clánicos de familias perfectamente islamizadas. Y la Orihuela del siglo IX, del siglo X, ya es una Orihuela islamizada. Bueno, ya estamos viendo, y es algo que llevamos escuchando repetidas veces desde el comienzo del programa, esa característica tan particular que tiene Orihuela de ser un lugar fronterizo, ¿no? Está a mitad de camino entre varios reinos, entre varios mundos, entre varios continentes, entre varias formas bueno, mejor dicho, pasajes de la historia, ¿no? Como diría nuestro queridísimo Juan Antonio Cebrián. Antes comentabas, ¿no? La primera llegada musulmana es del 711, pero antes hubo una especie de intentos, ¿no? de rafias casi, ¿no? Imagino que serían no tanto un hecho que provocara una invasión como tal,
pero casi sí como pequeños asaltos piratas, ¿no? Sería. Sí, ten en cuenta que los asaltos piratas, como establecemos en el libro de Andrés Serrano y yo, empiezan en el siglo X. Ya hay un comercio de esclavos en todo el Mediterráneo hacia el norte de Europa. O sea, pero no solo africanos o que los musulmanes, sino al revés. O sea, el camino es de dos vías, siempre. ¿Qué pasa? Que cuando entra el Estado y pone impuestos es porque eso es algo que se hacía. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en Europa? En Europa, en Francia, por ejemplo, para tener un esclavo de este tipo, no que sea musulmán, sino que ¿quién está haciendo el negocio en Europa? Los judíos. Y eso la Iglesia Católica le ponía muy de los nervios, ¿vale? En teoría tú no podías tener un esclavo cristiano, tenía que ser un esclavo de otra religión, pero los hay, sobre todo del este de Europa. Aquí en Orihuela en los documentos aparece algún esclavo que debe de ser del norte de Europa porque es un esclavo cristiano, ¿vale? Entonces, esas racias que tú dices del siglo X ya son muestras de ese comercio de seres humanos, y ya son muestras de que el Mediterráneo no es un mar muerto, de que después de los romanos no hay vida. Hay mucha vida y hay muchos circuitos comerciales que se activan desde incluso el centro de África durante toda la Edad Media hasta el norte de Europa. Porque claro, el que se puede pagar un esclavo en el norte de Europa es alguien que tiene una posición social y económica considerable, si no, no puede pagarlo. ¿Vale? Claro, marca un poco la esencia del contexto histórico de ese momento tan particular, ¿no? Estamos ahí en los albores casi de la Edad Media. Estamos hablando del parco. Yo estoy con el parco, menos el pacto, cualquier cosa, ¿no? El pacto de Teodomiro, el pacto de Tudmir, que además en las pocas horas que llevamos en Orihuela tiene bastante proliferación. El nombre de Tudmir aparece en infinidad de lugares en la ciudad, sí, ¿no? Marca un poco ese Teodomiro islamizado, aparece en muchas referencias, sí, ¿no? Sobre todo porque es la Cora de Tudmir, porque ya te digo, es la capitalidad. O sea, la Edad Media en Orihuela tiene una cosa, y es que está presente en actos que son muy importantes luego en lo que ahora conocemos como la historia de España, que en ese momento no lo es, España, porque sí, no existe. Pero es este primer pacto, ¿vale? Es en 1304 la sentencia de Torrellas que dicta la frontera entre Valencia y Aragón, que se mantiene en la actualidad, por ejemplo aquí, en gran parte de los términos. Es la guerra de los dos Pedros, que tiene uno de sus escenarios más importantes en el sur valenciano. Es el movimiento de las Germanías en 1521, es decir, hay una serie de hitos en la Edad Media y hasta el siglo XVI. Es un momento muy potente en la historia de Orihuela, porque además en este momento, en el momento del Pacto de Tudmir, es una ciudad que se convierte en una ciudad de primer nivel. Pero es que posteriormente, desde la sentencia de Torrellas y la incorporación al Reino de Valencia, se convierte en la segunda ciudad del Reino de Valencia después de Valencia. Aquí en 1400 ya hay referencia a un reloj municipal. Legoff, hace años, en Tiempo y Trabajo y Cultura en el Occidente Medieval, establecía que las primeras referencias de relojes en Centro Europa es en 1365. 50 años es muy poco, es nada. Entonces hablamos de una ciudad de primer nivel, de segundo nivel, perdón, respecto a Valencia. O sea, es una ciudad muy potente, es una ciudad con casi 7.000 habitantes en el siglo XV, ¿vale? Es una villa, luego a partir de 1438 es ciudad. Entonces, la Edad Media de Orihuela es un concepto muy potente que queda marcado en toda la fisonomía de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el Museo de la Muralla. Por ejemplo, te hablaba antes de la islamización. En el Museo Arqueológico hay 3 estelas funerarias árabes, o sea, musulmanas, que hablan del siglo X, que hablan de que ya hay una ciudad perfectamente islamizada. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque ya como última cuestión, Manuel Culiáñez, en el libro que has escrito junto con Andrés Serrano, publicado por la Universidad de Alicante, Frontera, cautiverio y cultura material en la Orihuela bajo medieval,
precisamente esa cultura material, esos objetos, esas estelas, los textos, los propios objetos físicos en sí, dan una idea también muy cercana de cómo era esa cotidianidad, ¿no? Esa vida, ¿no? Y de la importancia y del valor del momento. Sí, porque sucede que en ese momento determinado, a finales del medievo, esta es una zona muy curiosa porque es doble frontera. Es decir, frontera con Valencia, pero en Lorca, pasado Lorca, tenemos Granada. Con lo cual, a tiro de piedra, hay un comercio de seres humanos, los cautivos, que se rescatan, ¿vale?, con gente que se dedica a esto. Y aquí se dedica a todo el mundo, desde el conseller, es decir, lo que ahora sería un concejal, de mayor rango, hasta el labrador, que en el momento que no tiene faena en la huerta se pone a sueldo de una banda de almogávares que va a Granada a cautivar a gente, traerla y luego rescatarla. Es un proceso económico que tiene tentáculos que llegan a mercados muy potentes como Barcelona, Valencia, Ibiza, y de ahí al resto de Europa y del arco mediterráneo, ¿vale? Corsarios oriolanos se van al norte de África. A intentar captar gente cautivar gente en una playa y traérsela. Y es un proceso que incluso llega hasta el siglo XVIII. Yo he visto esclavas en un municipio de aquí, en Benijòfar, en un archivo, el siglo XVIII, María de Monserrate. Si no puede haber cristianos esclavos en la partida de función, ¿por qué aparece María de Monserrate? Porque sería conversa y porque sería capturada en ese momento ya en el norte de África. Es decir, es un modo de vida que tiene una impronta y que sobre todo genera como podríamos hablar, una burguesía. Aquí hay gente que gasta mucho dinero en el cautivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque le sirve de mano de obra. Por ejemplo, los peraires en los textiles lo utilizaban. ¿Qué pasa? Lo utilizo X tiempo, si luego cobro un rescate, tengo 2 ganancias. Es ya una Europa, esa Europa medieval es ya una Europa del dinero. Y aquí se ve porque están utilizando a esa serie de personas, pero cuidado, al revés igual, los granadinos entran y hacen lo mismo. Y hay gente, tenemos un documento, por ejemplo, de gente que llega a estar en la Alhambra a punto de ejecutarse, de que le corten la cabeza y cargárselo, y llega milagrosamente un rescate, los salvan y bueno, él cuenta todo el proceso, cómo lo raptan en Alicante, de ahí lo llevan a Aspe, porque el Valle del Vinalopó, Aspe, Elda y tal, es zona de musulmanes, de mudéjares, lo esconden, pasan de noche a tierra por Murcia, por el Valle de Ricote, que también son mudéjares, y llegan a Granada y lo van escondiendo hasta Granada capital. Tú has visto muchas películas del oeste cuando eras joven, ¿no? Como eras pequeño. Como y de mayor. ¿Te acuerdas cómo se comunican los indios? Pues con señales de humo. Sí, como pues los chistes casi. Sí. Pues aquí se hacían igual. Ahumadas, se llamaban ahumadas y alimaras. Y cuando se ponían de acuerdo, que no era siempre, tanto Orihuela con las poblaciones de Murcia como Lorca, para avisar de que venían granadinos, se hacía con alimaras. O sea, con señales de humo. Cuando entraban con un caballo o con un animal, ¿qué se ve en las películas del oeste? Que para que nadie le oiga, le ponen en la herradura para que no hagan ruido. Pues aquí hacían exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Claro, tú dices, joder, nos echamos a ver películas del oeste y aquí tenemos una historia que es súper potente desde ese punto de vista. Sergio Leone se equivocó, ¿no? Bueno, tendría que haber venido a Orihuela. El tema es que se vino a Almería, que era zona de cautivos, también, sí. Y en lugar de hacer aquello hizo películas del oeste. El otro día estuve viendo Hasta que llegó su hora, película fantástica. Desde luego que sí, rodada en Almería, precisamente. Pues la historia del pacto de Tudmir es parte de nuestra propia historia, parte de esa esencia de esos pactos políticos, ¿no?, que construyen un poco la geopolítica del momento, en este caso del siglo VIII, del comienzo del siglo VIII, del año 713, que tiene un recorrido bastante amplio a lo largo de la historia y que muchos políticos de hoy, ¿no?, tendrían que aprender también a llegar a esos pactos y ese entendimiento tan fructífero y tan beneficioso para todos. Manuel Culiáñez, doctor en Historia Medieval, historiador, acabas de publicar junto con Andrés Serrano este libro Frontera, Cautiverio y Cultura Material en la Orihuela Bajo Medieval.
Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Sí, hablaba el concejal de la patrona de Monserrate, que es catalana, Montserrat. Aquí está como copatrona Santa Justa y Rufina, que son castellanas. ¿Cuándo aparece la Virgen de Monserrate? La Virgen de Montserrat. ¿Cuándo se aparece? En 1305, recién firmado el Pacto de Torrellas, cuando esto pasa a ser catalán. ¿Qué significa eso? Que hay que los castellanos traen su propia cultura y su propia manera de ver la vida con sus propias advocaciones, y cuando esto cambia de reino, porque tenemos que entender que son estados diferentes, que Castilla y Aragón es como Francia y Portugal o España, o sea, eran estados diferentes, cuando cambia esto, cambian las advocaciones. ¿Por qué? Porque existe un proceso en el que hay que incardinarse en la sociedad a la que llegas. Pero claro, esa curiosidad por lo que comentaba el concejal. Desde luego, esa parte de la identidad, ¿no? Sí, que marca un poco lo que decíamos antes, tan importante. Lo dicho, Manuel Culiáñez, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.